Hola, ¿cómo están? Acción Urbana, nuevamente. Soy María José Lubertino y esta es nuestra acción urbana para hacer de Buenos Aires una ciudad más segura, más inclusiva, más verde. Y como todas las semanas, proponiendo cambios y haciendo llegar a las autoridades, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires o a nivel nacional, nuestras propuestas, nuestras ideas y generando escucha también en la participación ciudadana, en la participación de expertos, en la participación de los protagonistas. Esta semana un tema muy duro, vemos todos los días en los diarios, en los medios de comunicación, violencia entre jóvenes, violencia dentro de la escuela, lo que se ha dado a llamar acoso laboral, acoso escolar, acoso, ciberacoso, bullying, violencia de género. Vemos todos los días tapizados los medios de situaciones de violencia que llegan a homicidios, a lesiones gravísimas, discapacitantes. Y hoy queremos tomar el tema del bullying. Nos perturba un poco esta denominación extranjera. En algunos casos están hablando de acoso escolar, pero no todas las veces el acoso escolar es bullying y no todas las veces el bullying es acoso escolar. Hay situaciones de violencia entre niños y jóvenes que a veces tienen como lugar de pertenencia a una misma escuela. De esto vamos a hablar hoy. Hemos estado compartiendo con el Ministro de Educación de la Nación el lanzamiento, la presentación de la guía para los docentes, para cómo trabajar situaciones conflictivas, pero también hay iniciativas desde la sociedad civil y desde los profesionales que ayudan a que pasemos este trago amargo y podamos darle contención tanto a los niños que son víctimas como victimarios, a los papás, a la comunidad educativa en su conjunto, a los docentes, para que esto no se repita y para que esto sea contenido y prevenido a tiempo. Vamos a hablar hoy del bullying. Hola, ¿qué tal? Bueno, Acción Urbana, quiero agradecer, antes de empezar a presentar a nuestros invitados, a mi amigo Martín Cabrales, que desde hoy nos está auspiciando y que hará que sea un poco más dulce, más feliz la visita de nuestros invitados, que seguirán con un regalito de la gente de Café Cabrales. Muchas gracias. Bueno, y para continuar, quiero presentarles a María Sisman. Ella es psicóloga, hace muchos años que está trabajando el tema del bullying cuando no era tapa de los diarios, cuando no era noticia reiterada y ya se intuía o ya había señales de que esto comenzaba a suceder. Cuando no era tan recurrente, ella integra una organización de profesionales que se llama Libres de Bullying. También nos acompañan Cintia Acervis. Ella es coordinadora de un grupo de jóvenes y jóvenes que se han propuesto, por haber sido víctimas de bullying, contener a otros, nuclear a papás, a mamás, a estudiantes, a docentes, a aquellos que, detectando situaciones de bullying, quieran colaborar para revertirlo y para prevenirlo. También está con nosotros Juan Montero, que él es vicepresidente de No Más Bullying, y en este sentido hemos empezado a articular entre todos lo que hemos dado en llamar la Red Argentina No al Bullying, y estamos intentando que esta red se replique en distintos lugares del país, que haya distintos nodos, porque básicamente el trabajo que hacen muchos profesionales o el trabajo que hacen algunos de los jóvenes que se han involucrado voluntariamente en esta tarea no alcanza a atender la problemática desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Entonces, queremos ofrecer un poco en este programa algunas ideas que pueden ser inspiración
para que otros grupos, para que otras docentes, profesionales, estudiantes, se involucren voluntariamente, formen sus propios espacios y estemos todos en red. Así que bueno, muchas gracias. María, contanos un poco qué hace Libres de Bullying. Libres de Bullying, como vos decías, venimos trabajando hace mucho tiempo. Pensamos en su momento si llamarlo bullying o no, porque conocemos este rechazo que a veces la palabra, por ser en inglés, genera, pero no hay ninguna palabra que reemplace lo que significa de verdad la palabra bullying, ¿sí? Se está confundiendo tanto que parecería ser que una pelea en la puerta de una escuela tiene que ver con el bullying, y no, podría darse en la plaza, podría darse en cualquier otro lado. Entonces, el bullying es el acoso sostenido, ¿sí?, que se basa en un desequilibrio de poder importante y notorio que ejerce un chico hacia otro chico que no logra defenderse adelante de un público que lo festeja con su silencio o con su incentivo, digamos. Es entre pares, es en la escuela como podría ser en otro ámbito en donde los chicos tengan que compartir muchas horas y con cierta obligatoriedad. Sí, entonces hablamos de bullying cuando hablamos de eso. Todo lo demás son otras formas de manifestarse la violencia más o menos virulenta, con más, digamos, consecuencias más graves que otras. Claro, porque el acoso escolar a veces también puede ser de un docente hacia un alumno. Claro, nosotros hablamos de bullying cuando hablamos de pares. No hablamos ni de maltrato de la directora a la maestra, ni de la maestra a los padres, ¿no? Porque cuando abarcamos todo eso parecería que entonces todos estamos atravesados por el bullying, y no es así. Cuando es bullying es entre pares, niños o adolescentes, ¿sí?, entre pares que deberían compartir un mismo nivel, ¿no? Ser de igual a igual, una relación simétrica, se vuelve asimétrica, o sea, se vuelve digamos, uno mucho más poderoso que el otro y se aprovecha de ese poder. ¿Cómo fue la experiencia personal de ustedes, Cintia? De víctima de bullying, digamos. Y bueno, a mí me pasó desde muy chiquitita. Primero me dejaban a un lado, en jardín, y era como que yo me acostumbré a siempre ser dejada de lado, y yo misma me autoaislaba. Y en primaria me empezaron con los insultos, hasta la secundaria, que fue cada vez más grande todo, hasta que terminé el colegio, fue el acoso. ¿Vos seguiste todo el tiempo en la misma escuela? Sí, nunca me cambié. ¿Y lo decías a tus papás, a tus docentes? ¿Lo contaste alguna vez? No, a mis papás nada más les decía que no me llevaba muy bien con los chicos, que les decía como que eran inmaduros, por no decirles que me trataban mal, que eran como muy infantiles a veces y se comportaban de esa manera. Y más que nada eso, decía que me molestaban a veces, pero no les contaba que era tanto ni que había sido tanto tiempo. Y a los docentes nunca les conté. En el colegio seguramente habrán visto cómo lo sufrí, pero nunca dijeron nada y yo tampoco les dije nada a ellos. Como que no se detectaba. ¿Y cuándo te diste cuenta que esto era bullying y que esto era grave? ¿O tuviste situaciones de violencia? ¿Qué es lo que pasaba? ¿O solamente esta mortificación de verte dejada de lado? Y en realidad bullying, así dicho, me di cuenta cuando terminé el colegio, hace 2 años más o menos. Hace 2 años me di cuenta, pero era como que yo siempre pensaba que era algo normal lo que me pasaba. No sé si normal, estaba acostumbrada y yo pensaba que me lo merecía de alguna forma, que por mi forma de ser siempre me iba a pasar lo mismo, y más o menos lo justificaba. La pasaba mal, pero justificaba que era mi culpa. Y hasta en el 2012 más o menos recién me di cuenta que no era culpa mía, sino que eran ellos el que tenían el problema. Y ahí es cuando conocí el término bullying y me di cuenta que lo que me había pasado fue bullying. ¿Y en tu caso? Y en mi caso también, un poco lo que contaba Cintia, que yo también sufrí, pero más bien rechazo social. Cuando sucede que por ahí hay un líder en el curso que decide arbitrariamente, quizás, no sé, aislar a determinada persona del resto del grupo, del resto de todo el colegio, incluso, como me ha pasado a mí. Y sobre lo que preguntabas, sobre si alguna vez lo he contado, con respecto a mis papás, yo lo que les contaba básicamente era lo que me pasaba, pero como dijo Cintia, no, en ese momento no se hablaba de la palabra bullying en sí. Contaba los hechos puntuales que me sucedían.
pero no en un marco de lo que hoy llamamos Pero, por ejemplo, bullying. ¿te pegaron? No, violencia física nunca sufrí. Pero era más una bien mortificación constante. social. ¿Y, Sí, sí, sí. ¿Y vos si fuiste siempre al mismo colegio? También, sí, los 12 años de colegio. ¿A qué colegio fueron? No sé si conviene decirlo, pero un colegio privado de Constitución. El Instituto Cervantes, en Boulogne. ¿Y cómo fue que toman conciencia de lo que les había pasado y cómo deciden empezar a hacer que esto no le pase a otros, ¿no? Porque es una actitud generosa y... Bueno, a mí se me ocurrió esto, o sea, crear No Más Bullying Argentina a fines de octubre del 2012, porque me daba cuenta de que los casos eran cada vez peores. No por lo que veía en la tele, porque en la tele se empezó a hablar un mes después más o menos de que empecé esto, sino por lo que me contaban algunos chicos, amigos más chicos que yo, que van al colegio, o algunos que terminaron y me contaban las cosas que les pasaba. Era como que me di cuenta que yo no era la única que le pasaba eso, y que pasaba en todos los colegios, y cada vez más, cada vez peor, y los docentes y los directivos no se hacían cargo de nada. Así que se me ocurrió empezar a juntar firmas para pedir que en los colegios le den importancia al tema, que se dicten talleres de valores humanos, más o menos lo que planteó la ley que se aprobó el año pasado, pero yo no conocía el tema de la ley. Me enteré un tiempo después porque lo vi en la tele. No tenía idea, o sea, sin saber eso, empecé a juntar firmas por mi cuenta hasta que me enteré del tema de la ley. Entonces empezamos a ayudar un poco a que se apruebe. Y también paralelamente empezamos a escuchar chicos, a hacer reuniones en el Abasto para que ellos se pudieran integrar y sintieran que no son los únicos que les pasa y que no es culpa de ellos. O sea, una forma de que aprendan a relacionarse con otros pares que no son sus compañeros que lo tratan mal, para que vean que es posible establecer vínculos. ¿Qué dice la ley que se aprobó? Básicamente lo que plantea la ley es una serie de cuestiones a seguir, de pautas a seguir, para, digamos, paliar las situaciones de violencia en el ámbito escolar, violencia en general. Plantea, por ejemplo, la creación de una guía federal de convivencia, que fue la que se presentó ahora mismo, en unos días, y también un servicio de 0800, de llamadas anónimas para poder denunciar casos y recibir atención, y cuestiones básicamente ligadas a La eso. ley también plantea la necesidad de que haya espacios de articulación y de convivencia para resolver los conflictos dentro de la escuela, con la participación de alumnos, estudiantes, docentes, autoridades. La comunidad educativa pone en estos consejos de convivencia, que por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires ya existían por ley desde hace años, aunque a veces eso es interrumpido, pero que están por ley. Plantea los consejos de convivencia y plantea la necesidad de aplicar sanciones, aunque tienen que tener un carácter educativo, no amonestaciones, no dejar libre. La idea central de las sanciones es que tanto víctima como victimario puedan resolver ese conflicto, que no es un conflicto de dos, sino que es un conflicto de todo un grupo humano, y fundamentalmente que si hay que aplicar algún tipo de sanción, sean sanciones inclusivas, que ningún chico quede fuera de la escuela, ni el que está sufriendo una situación de hostigamiento, ni el que está hostigando, ni los otros terceros. Pero me gustaría compartir con ustedes unas imágenes, porque lo tenemos al ministro de Educación de la Nación, lo acompañamos el día de la presentación de la guía para docentes para abordar situaciones conflictivas en la escuela. Así que lo vemos. El Ministerio viene trabajando desde hace un tiempo en toda esa dimensión que podríamos denominarla de la convivencia escolar y la construcción de valores. Programas de convivencia escolar, programas de mediación escolar, el observatorio de violencia, programas más específicos de abordaje directo, y a partir de la ley sancionada en noviembre del año pasado referida a convivencia escolar, una
una de las tareas que le compete al Ministerio es la construcción de una guía ordenadora para intervenir en situaciones complejas. Esa guía que hemos presentado es una guía construida federalmente, que ha sido ampliamente trabajada con todas las provincias, con el INADI, con la CENAF, con los gremios representativos de los docentes, con las universidades, que es una guía que sirve para todos los niveles y modalidades, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, para la educación de adultos, para la educación especial, y que sirve y va a ser utilizada para todas las escuelas, sean de gestión del Estado o de gestión privada. Con una primera parte más general que tiene algunos principios. La intervención de la escuela es una intervención pedagógica. La intervención pedagógica debe sostener los derechos de los jóvenes a estudiar. Debe haber una tarea temprana, porque una tarea de prevención es significativamente importante y nos evita problemas después. No se debe negar el conflicto debe estar expuesto. No todos los problemas de la convivencia escolar pueden ser etiquetados como problemas de violencia, hay algunos que no lo son. Y no debe haber la más mínima posibilidad de aceptar ningún tipo de abuso, ningún tipo de falta de respeto, y esto se puede construir. Los límites siempre decimos que son muy importantes y deben haber, y en esta guía esos límites están presentes, pero quizá más que los límites es la construcción de una ética autónoma, de una conciencia ética de cada uno de los niños y cada uno de los jóvenes, respondiendo a esa afirmación que antes se escuchaba quizá un poco más que ahora, que decía que hay cosas que no se hacen, hay cosas que trasponen un límite ético y que no tienen que ver con la condición humana. Entonces, lo que debe hacer la escuela es ayudar a los chicos a encontrar las legalidades, a encontrar el respeto del otro, y después hay una segunda parte de la guía que ya trata cuestiones mucho más específicas: qué pasa cuando aparece un arma en la escuela, qué pasa cuando hay situaciones de maltrato infantil, de extravío de personas, de trata de personas, intentos de suicidio, etcétera. Nos parece que son elementos muy importantes que la sociedad nos los estaba pidiendo y que van a tranquilizar mucho a los educadores y le van a dar la sensación de que no está solo en esta tarea. Y ahí lo escuchábamos al ministro de Educación de la Nación. Muy importante la presentación de esta guía, que ya está online en la página web del Ministerio, para que más allá de la distribución que se haga mano a mano, todos los docentes de Jujuy a Tierra del Fuego, todos los directivos tienen la guía, que es indicativa, que es de alguna manera orientadora, como su título lo dice, que no es un manual ni un protocolo rígido, pero que nos da pautas, y sobre todo a los docentes, a las docentes, a los directivos de la escuela, les da mayor seguridad para saber cómo abordar estas situaciones. A mí lo que más me interesó de lo que dijo el ministro es que del mundo adulto, de la comunidad educativa donde se da el conflicto, tiene que aparecer una voz que se articule. Estos conflictos no pueden enfrentar a los papás de la víctima con los papás del victimario, con los docentes, con los directivos. Tiene que haber un acuerdo entre los adultos de cómo abordar colectivamente ese conflicto, para que no haya ni una terciarización de los mensajes a través de los medios de comunicación, ni mensajes contradictorios en relación a los niños, a las niñas o a los adolescentes. El mensaje claro del mundo adulto tiene que ser no a la violencia, no a la discriminación, no a la estigmatización, y fundamentalmente tiene que haber una capacidad de articulación para que haya mensaje claro también, para que eso no se hace y que eso no se puede hacer bajo ningún pretexto ni circunstancia, ¿no? Cuando los adultos generan ese espacio, ese abismo entre unos y otros,
los chicos más hábiles van a poder sacar provecho un poco de eso. Me dijo, no le dije, es mentira, bueno, es verdad. como pasa en las relaciones entre padre y madre en relación a los hijos de divorciados. Entonces el chico como rehén es el que hay que sacar, o el chico como trofeo, ¿no? Como para mostrar a ver si yo hice más que el otro, ¿no? Si la familia es loca o no es loca, o si la maestra. Acá tiene que haber una conciencia clara de transmisión de valores, de límites, como dice la guía, y es una necesidad importante de los docentes, lo plantean permanentemente en todas las actividades que nosotros realizamos. ¿Qué hago? Quiero un manual, quiero un protocolo, quiero una guía, quiero sentirme segura de que la manera en que yo tengo de afrontarlo, como vos decías antes, si yo junto a hostigador y hostigado y a los padres, empeoro la situación. Entonces esto es bueno que se sepa, se trabaja con confidencialidad, no tiene que enterarse todo el colegio si hay un problema entre dos o en un curso, no tiene que enterarse toda la familia de todos los chicos que van a un curso, todo lo que pasa ahí adentro, ni elegir ellos las sanciones que se van a realizar, ¿sí? No pueden ser los padres los que determinan las sanciones de los chicos. En el ámbito escolar la sanción la establecen, digamos, si es por acuerdos es por un acuerdo, pero la ponen los docentes, no los padres del otro. ¿Sí? Y eso creo que tiene que quedar claro y en la guía está contemplado el antes, la prevención, el durante, que es detectar, y el después, que es el abordaje específico en una situación. Ahora, ¿vos crees que se han incrementado estos casos de violencia? ¿Son un reflejo de lo que pasa en la sociedad en su conjunto y de la violencia del mundo adulto que en alguna medida se replica y es espejo de lo que pasa en los medios de comunicación y en otros ámbitos? Es verdad, sí. Por un lado aumentó la violencia en general, si vamos a cómo nos tratamos en la calle todos, no es lo mismo que antes. Pero por otro lado se habla más, a veces cuando se habla más parece que hubiera más, y creo que hay más y se habla más. Pero insisto en que hay que diferenciar qué tipo de conflicto o de abuso hay, si es que hay violencia, si es que hay acoso, si es que hay abuso. O sea, son distintas maneras de expresarse porque después la intervención va a ser diferente, ¿sí? Aprovechamos para pasar algunos avisos parroquiales. Mañana, 3 de junio, se está constituyendo en la Ciudad de Buenos Aires el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto lo estamos promoviendo desde el Observatorio Nacional, pero creemos que es muy importante que cada jurisdicción, que cada provincia, que cada ciudad tenga su espacio, su ámbito de participación de organizaciones de la sociedad civil. Esto va a ser en el Cabildo en horas de la tarde. Y también María nos quería contar que va a haber un congreso. El tercer congreso de sobre violencia en las escuelas, sí, que es en las escuelas, en donde la idea es que podamos desde todas las disciplinas, desde los docentes, los profesionales, los chicos que puedan acercarse, estudiantes, a pensar y a pensarnos, ¿sí?, en relación a la violencia. Una de las áreas es el bullying, otra es familia, otra es criminalización, ¿no? En donde lo que nos rige siempre es lo que vos decías, ¿no? La no estigmatización, el poder corrernos, el poder ofrecer actividades participativas y concretas como para que la convivencia en las escuelas sea un poco más feliz, ¿no? Del 5 al 7 de junio en la Facultad de Ciencias Económicas y el Normal 1. Bueno, ¿y cómo sigue nuestra red? Nuestra red está recién iniciando y nuestra idea es, justamente como vos contabas al principio, tener nodos provinciales, locales, a inspirar desde nuestra red a que haya más iniciativas como la nuestra, para poder abordar el tema de la violencia. ¿Cómo los contactan? Bueno, tenemos una página en Facebook que es facebook.com/StopBullyingArgentina y también tenemos un Twitter que es NoBullyingArg de Argentina, o sea, Sí, ARG. La Sí. remera. Bueno, No sé. bueno, les agradezco muchísimo a todos por haber compartido este momento, al menos de intercambio y un poco de reflexión. Y la idea central es que todos puedan entrar a la página web del Ministerio de Educación para ver esta guía. Ahí van a tener no solamente lo que es la ley vigente, sino que también orientaciones claras de cómo actuar en el aula, de cómo prevenir situaciones de este tipo, de cómo actuar y comprometerse, tanto los estudiantes como los docentes, como los directivos de la escuela. Nosotros los invitamos a sumarse a la red argentina No al Bullying. Nos pueden contactar a través de los distintos medios que hemos manifestado y fundamentalmente
creo que es muy importante que todos nos podamos involucrar día a día en desmontar los mecanismos de discriminación, de estigmatización, de violencia que cada uno de nosotros lleva adentro. Esto se hace, es un trabajo diario, es un trabajo para hacer en la casa, no dejar pasar cuando uno de nuestros hijos dice algo que es discriminatorio o que es estigmatizador, no dejarlo pasar en el aula. Esto no se dice, esto no se hace. Está bien la libertad de expresión, pero la libertad de expresión aún en los medios de comunicación no puede ser usado para estigmatizar, para burlarse de las situaciones de violencia o de discriminación y tampoco burlarse del bullying. Así que muchas gracias, será hasta la semana que viene. Esto fue Acción Urbana. Nos seguimos encontrando para hacer de Buenos Aires una ciudad más segura y en muchos casos la seguridad tiene que comenzar en la casa y en la escuela. Chao, hasta la semana que viene.